Díjale, no sé. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Pues ahí no tan bien, pero ahí Ese ánimo. ¿Qué pasó? No creo tanta mala voluntad. Buenas noches, doctora. Compañeros, ¿Cómo qué están? gusto Buenas poderles noches, saludar. buenas noches. ¿Qué vamos a aprender ahora, doctora? Todo lo que sea necesario. Pero un poquito menos. Aquí vamos. Ese ánimo, don, arriba esos ánimos. ¿Qué pasa, doctora? Guaguas, no, que ustedes no me crean, esta es una semana tan complicada. La próxima semana tengo mi cursada doctoral, tengo que estudiar, estoy pasando notas de la otra U, estoy complicada en la vida, pero bueno, ahí vamos, para eso estamos, hay que seguir adelante, chicos y chicas. Así que hay que ir. A ver, bueno, más bien vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo es oro y vamos a empezar con la explicación de la clase del día de hoy. Lo primero que les quiero decir es que por favor apaguen sus micrófonos porque tengo una interferencia bastante fuerte por ahí. No sé quién es, tengan la bondad de ver los oíditos, por favor. Si fueran tan gentiles, ¿quién tiene el micrófono encendido? Por favor, ayúdennos. Gracias. Antes que comience, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? El deber de lenguaje teníamos uno para este domingo, pero de ahí nuevamente volvió a cambiar. No escucho la pregunta, escúchala, no escucho que se está bonita. No, no soy yo, profe. Bueno, No, no sé quién es que está de fiesta. Si está de fiesta, no nos invita. A ver, sí, les cambié la fecha, les amplié el plazo de la fecha para que tengan un poco más de tiempo para poder presentar la PAE. La PAE la van a poder presentar hasta el 12 de julio. La tarea más próxima que está, bueno, vamos a hacer un pequeñísimo recuento de las fechas para que no estén preocupados, ¿ok? A ver, solo déjenme verificar si estoy grabando la clase. Estoy grabando la clase. Una cosa, la semana anterior uno de los compañeros que es presidente de uno de los paralelos tuvo la gentileza de quedarse conmigo un tiempito, luego tuvimos que estar por internet nomás conversando porque tenía tutoría. Habíamos revisado creo que todas las clases grabadas. El compañero muy gentilmente lo que me ha notificado es que ha intentado con diferentes navegadores y en algunos de los casos han funcionado. Como ustedes pueden haberse dado cuenta, señores y señoritas, bueno, lamentablemente no he obtenido ninguna respuesta del departamento técnico ni de las mesas de ayudas con este asunto de las grabaciones. Pero lo que he hecho es poner de dos formas los links. Ya, o sea, más de eso, chicos, les prometo que ya definitivamente se me va de las manos. Entonces, lo que he hecho es poner de dos formas los links para que ustedes puedan ver cuál de los dos les funciona. En uno de ellos, en una de las opciones, le pide a usted que ponga su correo y me llega a mí una notificación y yo tengo que aceptar, cosa que he hecho a medida de lo que he podido, de lo que el tiempo me ha permitido. Entonces entiendo que algunas de las personas ya pueden mirar. Les pido por favor en esto de las clases verificar el navegador con el que usen, ¿ok? Otra cosa, en cuanto a las fechas de las tareas. Acuérdense que nosotros tenemos las 4 tareas para este parcial, las 2 PAE y el producto final. La PAE 4 es lo mismo que el producto final, así que por ese lado estamos tranquilos. Otra cosa adicional, el doctor Villalba les debe haber comentado a ustedes que también deberán trabajar un producto integrador o un proyecto integrador, que es un ensayo jurídico que tiene introducción, desarrollo y conclusión. Con él han estado trabajando, entiendo yo, él es lo que nos ha comunicado.
Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, les agradezco grandemente. Entonces, ese trabajo tampoco hay que perderlo de vista. Ya nos han de notificar si lo van a tener que sustentar o simplemente lo van a tener que presentar. Por lo tanto, ya de ese asunto también se encargará de la explicación. Se encargará, por favor, si desconectan sus micrófonos, les agradezco. Se encargará el doctor Villalba de ir comunicándoles de ese asunto, ¿ok? Bien, en cuanto a las fechas de los trabajos, el trabajo de la búsqueda de información estaba hasta el 20. En ese trabajo de la búsqueda de información hay varias personas que han tenido dificultad. Yo les pido 1000 disculpas, chicos. Yo no les voy a revisar las tareas que me están mandando al buzón de mensajes o a la bandeja de mensajes de mi aula, porque debieron presentarlo a tiempo. Las personas que no lo hicieron por cualquier situación que fuera tienen que justificarlo a través de la coordinación, y cuando la coordinación me disponga, como en el caso de algunos estudiantes que ya ha dispuesto y que ya se les ha recibido la tarea, se les recibirá. La próxima tarea que tienen ustedes que presentar es la tarea del ensayo académico, donde tienen que hacer la introducción del ensayo académico. Sí, la extensión de esta parte es más o menos, no sé, un poco más de la mitad de una carilla de la hoja. Estamos hablando de a lo mejor unos 5 o 6 párrafos. Recuerde que en la introducción del ensayo lo que usted tiene que poner es un preámbulo de todo lo que se tratará en el ensayo. No es necesario que hayan citas en las introducciones, no es necesario que hayan citas, porque más bien van los aspectos que se van a desarrollar, los temas que se van a tratar. Y para el 9 de julio, ustedes tienen establecida la tarea del racimo asociativo, ¿sí? Por esta razón les cambié la fecha de la presentación de la PAE 3, porque estaban muy cerca, estaban muy seguidas las fechas, entonces por eso decidí cambiarles la fecha, ¿no? Les he ampliado el plazo, así que yo creo que eso no les ocasionará ningún malestar, sino más bien es un poco para aliviar el peso de tanta carga de trabajo. Entonces, ustedes van a presentar el racimo asociativo hasta el 9 de julio, ¿sí? Y luego la PAE 3, que ya es el ensayo completo, donde tendrá la introducción, el cuerpo y el desarrollo, hasta el 12 de julio. Del 12 de julio, usted tiene un tiempo más o menos de, yo qué sé, unos 20 días, 15 días, disculpen, no tanto, hasta el 20 de julio, que es donde usted debe presentar la PAE 4, y por lo tanto también el producto final, que es hasta el 23 de julio, ¿ok? Con esto, más la PAE, que es lo que el profesor Villalba les está comentando, es con lo que estaríamos un poco cerrando este periodo académico. Entonces, esa es la explicación en el caso de la cuestión de mover las fechas. Hoy voy a explicar una partecita que quiero que quede clara sobre el asunto de las normas APA, sí, que son los dos temitas que se me quedaron por fuera, son muy concretos, voy a tratar de que sea lo más concreto posible, pero quiero explicarles esto porque también es súper importante. Recuerden que yo les decía desde la clase anterior, trabajar en las normas APA no es cuestión solamente de hacer el deber para la Paulina y que tome, que ya no moleste y que ya, no, sino que es un asunto de trabajar para aprender, porque es un proceso que les va a acompañar a ustedes el resto de su formación académica. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan. Así que en este momento voy a explicar esta partecita que les digo de las normas APA, y luego de ello, voy a explicar el tema que está previsto para el día de hoy, que ya es sobre los tipos de textos, ¿ok? Bien, entonces, permítanme compartirles la pantalla. Lo siento, discúlpenme, por favor. Tengo un montón de documentos abiertos por aquí. Está el racimo asociativo, que ojalá les pueda alcanzar a explicar también. Entonces, permítanme dejar abierto esto de acá. Ok, bien. Entonces, vamos. Miren, este documento que voy a compartir con ustedes en esta noche no ha sido elaborado por mí, fue elaborado por un compañero docente que se llama Cristian Londoño, por si acaso pongo en su consideración, y es por esa razón que esta parte del material todavía no la he cargado en el apartado de donde yo siempre les pongo el material para que ustedes puedan apoyarse, pero que sí les voy a cargar, ¿ok? Sí les voy a cargar. Entonces, fíjese, insisto, no es un material que ha sido elaborado por mí. Ojo que les estoy diciendo, no, así la profesora se está adjudicando cosas que...
Pero de este material yo solamente voy a utilizar unas 3 láminas, por lo tanto, eso será básica y elementalmente lo que yo le ponga en el material, porque de aquí habrán unas 2 preguntas para su examen, ¿ok? Lo que yo quiero recordarles a ustedes en esta noche sobre las normas DAPA es este asunto de la seriación. ¿Qué es eso de la seriación, profe? Chicos, cuando nosotros escribimos un trabajo de investigación o un trabajo académico, normalmente utilizamos números y utilizamos viñetas. Los números, chicos, son para, perdónenme por favor, los números son para ordenar secuencial y cronológicamente un texto o unos enunciados dentro del texto, ¿sí? Pero significa, cuando yo utilizo números para hacer las seriaciones, significa que este es un proceso secuencial ordenado y que yo no me lo puedo saltar o que no lo puedo cambiar por viñetas para que se vea más bonito, porque es por esta razón de que es secuencial, que se necesita hacer notar que es un proceso secuencial o un texto secuencial, por lo tanto, por eso va con números. Entonces, yo no puedo arbitrariamente llegar al texto y decir, ay, no, qué feo, no le pongo números, le pongo viñetas y de corazoncitos y rosados y verán que queda mejor. No, ¿ok? Y cuando se necesita hacer una enumeración o una seriación con números, estos tienen que ser en arábigos y tienen que ir el número más el punto, ¿sí? Entonces, miren, en cambio, las viñetas son para las seriaciones donde el orden secuencial no es importante, pero hay que considerar que el mismo tipo de viñetas que yo utilice o que seleccione una vez en mi documento es el que deberé conservar hasta el final. Entonces, yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo en la parte principal del texto poner unas viñetas de florcitas y en la otra de vistos y en la otra de círculos negros y en la otra de círculos vacíos y en la otra de guiones, tal. No. Tengo que elegir las viñetas que van a acompañarme a mí durante todo ese trabajo académico, ¿sí? No las puedo ir cambiando, ¿ok? No las puedo ir cambiando. ¿Cuál es la forma de hacer, o cuáles son las formas de hacer seriaciones? Miren, yo puedo hacer una seriación de esta forma, sobre todo cuando yo voy a tener una seriación que tiene un título y una descripción. Yo puedo utilizar esta forma, que es la que les estoy presentando en esta lámina, o también puedo hacer seriación en forma de redacción dentro de un solo párrafo, que como ustedes pueden darse cuenta, incluso tiene citas, ¿ok? Incluso tiene, referencias. Entonces, sí, yo lo que hago es redactar utilizando los números, ubicándolos entre paréntesis, e inclusive si usted se puede fijar, yo ahí puedo omitir el uso de las mayúsculas al iniciar cada inciso, como ustedes pueden ver en el caso de los, en el número 1, en el caso de algunos, en el número 3, en fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una seriación de tipo redacción de párrafo. ¿Ok? Así es como yo puedo lograr que funcione. Y si usted se fija, además, estoy usando el punto y coma, o se está usando el punto y coma para separar, porque recuerde, ya vamos a llegar a los signos de puntuación también. Recuerde, por favor, que dentro de esto, ¿sí? Dentro de los signos de puntuación, el punto y coma se utiliza para separar oraciones dentro de un mismo párrafo. ¿Ok? Y luego, el otro punto que quiero un poco dejar claro es este asunto de las tablas y gráficos. Porque yo veo mucho que la gente confunde lo que es una tabla y lo que es un gráfico. Entonces, en los trabajos de investigación, en los trabajos académicos, yo encuentro mucho que la gente mezcla, sí, las tablas y los gráficos porque no las saben reconocer. Entonces, a usted, futuro abogado de la patria, no le puede pasar eso, ¿ok? Entonces, mire, las tablas y los gráficos o las figuras, discúlpenme por favor, deben enumerarse siempre en números arábigos y deben ir en el orden en el que se van mencionando dentro del texto,
¿sí? Entonces, hay gente que dice, no, es que yo les puse por el grado de importancia, profe, es que yo enumeré las tablas porque es que esta es más importante que esta y por eso yo a esta le puse el 1 y a aquella le puse el 7 y a aquella el 3 y tal. No. De acuerdo a cómo van apareciendo en el texto, usted va enumerando las tablas. De hecho, cuando usted hace la numeración con el mismo programa, esto es automático. Si usted solamente hace clic y ¡pum!, aparece mágicamente el asunto. Entonces, siempre acuérdese, debe tener el número y debe también tener un título. Y el título tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que describir la tabla o el contenido que yo voy a tener en la tabla. Y cuando yo les digo que tiene que ser un título corto, preciso, concreto, no me refiero a que tiene que omitir los artículos, porque a veces la gente dice, ok, tiene que ser corto, entonces omito artículos. No, no. Es una oración, es una frase, es un sintagma que debe tener sentido. Entonces yo no puedo omitir por hacer títulos más cortos, por hacer títulos concretos, los artículos, porque entonces no estoy haciendo títulos correctamente, ¿ok? Además, las tablas y las figuras deben tener una nota, ¿sí? Una nota descriptiva en la parte inferior donde usted haga la referencia de dónde obtuvo la información, si es que esta si es que esta imagen o si es que esta tabla ha sido registrada previamente. Si es de uso libre, lógicamente no tiene que hacerlo, pero si es que es una imagen o un material que ya ha sido patentado o protegido, pues lógicamente tendrá que hacer la referencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo, fíjese. Ahí. Miren, tenemos tabla número 2, cuadro comparativo de marcas en el ranking top. No ha dicho cuadro comparativo, marcas, ranking. No. Sí, porque así saben poner los títulos pensando que ahí está más concreto. No, señor. Los artículos no hacen ni más largos ni más cortos a los títulos. Lo que define un título es la creatividad, la iniciativa, el nivel de conocimiento que tengo sobre un tema también, para definir en este caso el título de la tabla, ¿ok? Y como ustedes ven en la parte inferior está la nota que dice adaptado a partir de Financial Times 2019, top 100 Global Brand 2019, 2 puntos de full ranking. Entonces, significa que el autor consideró estos 2 textos que yo estoy mencionando en este momento y que está obviamente descrito en la parte de la nota para elaborar este cuadro comparativo, ¿sí? Donde se hace un listado de los rankings de marca del 2018 y del 2019. Entonces, ¿menciona o no menciona en la parte inferior de dónde obtuvo la información para construir esta tabla? Sí. ¿Está bien hecho? Sí. ¿Qué es una figura entonces, profe? Pregunta de examen, ¿ok? Pregunta de examen. Entonces, las figuras pueden ser fotografías, pueden ser gráficas, pueden ser ilustraciones y pueden ser mapas o dibujos, ¿ok? O sea que para en este caso, para las figuras, yo tengo, no sé, creo que son 6 opciones, ¿sí? O 5 opciones. Pero para las tablas, solo una, ¿ok? Copiada o dibujada, ojo, no deja de ser tabla. Entonces, miren, aquí yo tengo una figura. Aquí yo tengo otro ejemplo de figura, ¿sí? Entonces, a veces esto de acá, que yo les estaba, esto de aquí, muchas veces es confundido como si fuese una tabla. Y eso no es una tabla, es una figura. De hecho, si ustedes se han fijado en los trabajos de investigación, están las tablas y figuras en la misma hoja. La tabla es donde está descrito, por ejemplo, la frecuencia, el número de personas que fueron encuestadas, no sé, y la figura que está abajo donde se puede poner en pasteles o en barras la descripción de lo que se está mencionando en la parte superior. ¿Ok? Bien, estos son los 2 puntos pequeñitos que yo quería dejar en claro, ¿sí? En esta parte de las normas APA, que insisto, no quería que se me pase por alto, porque estas son cosas que yo veo que son como bastante frecuentes, ¿sí? A la hora de trabajar, de hacer las cosas.
Ay, perdónenme la vida, déjenme por favor tomar lista. Ah, ok, sí, tomé lista. Entonces, esto es algo que yo quería que no pase por alto, porque como les digo, o sea, son errores que normalmente se ven, son errores que normalmente aparecen y son cosas que lógicamente solo con aclaraciones o con decirles o recordarles a las personas que ya a lo mejor conocían, se van dejando de lado. ¿Ok? Bien. Ahora sí, vamos en cambio a proyectar el material que está previsto para la clase del día de hoy, que ya es sobre los textos, ¿no? Sobre los tipos de textos, porque si ustedes recuerdan, ya en esta parte empezamos a escribir, empezamos a redactar, empezamos a generar contenido y es para un tercero. Entonces es necesario que empecemos a ver cuáles son las características de los textos, de los diferentes tipos de textos que tenemos, incluso para que ustedes vean con cuál de los textos van a trabajar, quizá con cuál de los textos se sienten un poco más identificados para poder trabajar su ensayo, ahora que ya tienen que ir haciendo sus introducciones. Yo estuve revisando la plataforma y vi que ya hay varias personas que han enviado sus introducciones. Sí, no sé, entiendo yo que es porque administran su tiempo, a lo mejor tuvieron un día libre y aprovecharon para adelantar la tarea y está muy bien. Yo les felicito y espero que obtengamos un excelente resultado en estas tareas, ¿ok? Bien, entonces cuando yo empiezo a pensar ya, señores y señoritas, en los tipos de textos, cuando yo empiezo a pensar ya en esto de la redacción, cuando yo empiezo a pensar en este desafío de la redacción, yo empiezo a pensar no solamente en mí, yo empiezo a pensar en el otro. Cuando yo escribo, chicos y chicas, señores y señoritas, cuando yo escribo, ¿sí? Yo ya empiezo a aplicar normas ortográficas, normas gramaticales y escribo para otros. Y cuando escribo un libro, cuando escribo un texto, yo no voy a estar al lado de mi lector para decirle, a ver, ¿qué entendió? Dígame lo que entendió. Ya acabo de leer mi libro, ahora deme un resumen, dígame qué entendió. Y si el lector, por A o B circunstancia, mencionara, en el hipotético caso de que se pudiera, una interpretación diferente, usted no va a estar al lado de él para decirle, no, señor, eso no es lo que yo quise decir. No, señor, usted está equivocado. No es por ahí, yo lo que dije es de esto, utilicé este término por esto. No vamos a poder estar al lado del docente revisor, al lado del docente autor, no vamos a poder estar al lado de mi director de tesis para explicarle todo el tiempo, mire, por esto, ¿ok? Entonces, cuando yo escribo, debo tener una forma tan clara de hacerlo para que los demás puedan entender perfectamente lo que estoy intentando decir y no haya interferencia de ninguna naturaleza, ¿ok? Porque esa es la intención. Por eso es que hoy vamos a explicar cuáles son los tipos de textos y cuáles son las características que tienen cada uno de los tipos de textos y decir en qué consiste cada uno, incluso a lo mejor algunos recursos que podemos utilizar para hacer o describir párrafos con estos tipos de textos. Entonces, cuando nosotros hacemos textos, nosotros aplicamos, ya les decía, aplicamos normas ortográficas, aplicamos gramática y gramática básica, ojo con eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del lenguaje escrito, chicos, la ortografía es una de las ramas de la gramática que se encarga de velar por la correcta escritura de las palabras. Acuérdese de esto que yo le estoy diciendo, ¿sí? Que se encarga de velar por la correcta escritura de las palabras en un sentido lógico y en una relación con el contexto, perdónenme que utilice este término, exquisito. Si yo no logro esto con mis textos, con mis contenidos, con mis descripciones, entonces estoy desviándome del camino. Cuando yo uso correctamente la ortografía, sí, no solo demuestro mayor competencia lingüística, ¿sí?, sino que también alimento un poco este proyecto de la sociedad, de la generación de contenido, de ir impulsando en esta sociedad el escribir correctamente, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos llenos de información,
Todo el mundo recibe información a través de las redes sociales, la tecnología, el estado de WhatsApp de una persona. Absolutamente todo es información. Miren, lo que usted publica en sus redes sociales es información. Lo que usted no publica en sus redes sociales es información. Oiga, profe, hable serio. Si no publico, ¿cómo va a ser información? Por eso. Si han visto ustedes que dicen, oye, es que de ella nunca encuentro nada en las redes sociales, es porque la persona comunica que no le interesa tener una vida pública o que hay momentos que prefiere guardárselos y no publicarlos, pero también comunica, ¿ok? También comunica. No, no es que porque no publica nada no comunica. Todo comunica, chicos y chicas, todo comunica. Es que, profe, violentaron mi privacidad porque se metieron a mi Facebook y robaron mis cosas. ¿Es su Facebook? Sí. ¿Es su red social? Sí. ¿Es su WhatsApp? Sí. ¿Es su estado? Sí, perfecto. Pero el momento en que usted decide darle clic al botón subir imagen, publicar imagen, deja de ser algo privado y empieza a ser algo público. ¿Sí? Entonces nadie viene e invade su privacidad. El momento en que usted desea mandarle una foto medio sexy a su novio y cuando él se enoje empieza a publicar en los grupos de amigos y en las redes sociales y tal, fregados porque usted mismo le dio la autoridad a él para que haga con esa fotografía lo que él desee. ¿Es comunicación o no es comunicación? Sí es comunicación. Y si yo pongo en este momento en tela de debate, en la mesa este tema, vamos a tener 145, 175 personas con criterios diferentes, porque es un tema que requiere debate. O sea, es un tema que puede parecer algo sencillo, pero que posiblemente pueda convertirse en un gran debate. Y de este tipo de temas y de todos los demás temas que pueden existir en el universo entero, sale y surge la redacción de los textos. Y entonces, ahí sí vamos aterrizando y decimos, sí, es importante decir, sí, que lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de establecer las tipologías de los textos es que a pesar de que son diferentes entre ellos, ¿sí? No son textos o no son cosas o casos aislados, ¿sí? Porque a la final siguen siendo textos. Entonces es como los hijos. O sea, los hijos son diferentes. Tenemos 5 hijos, los 5 son diferentes, tienen temperamentos diferentes, tienen carácter, pero a la final son mis hijos. Entonces no son casos aislados, ¿verdad? Lo mismo nos pasa con los textos. Por lo tanto, cuando establezcamos las distintas categorías de los textos, tengamos en cuenta que un mismo texto puede pertenecer a varios elementos de la clasificación, ¿sí? Porque, por ejemplo, un debate, ¿sí? Un debate es un tipo de texto dialogado, ¿sí o no? Sí, querida profesora. Pero a la vez también es un texto argumentativo, porque para que yo pueda debatir, yo debo estar 100% empapado del tema. Mientras más conozca del tema, mayor argumento voy a poder manejar en este diálogo de saberes, porque los debates, chicos, son diálogos de saberes. Si a mí me invitan a un debate y yo no estoy 100% segura de que domino el tema, de que domino al 100% el asunto, más bien no voy, porque también voy a comunicar. Y para muestra un botón, ahí están los debates, los maravillosos debates políticos que nosotros pudimos presenciar en este tiempo que antecedió a estos meses de campaña política, ¿verdad? Entonces, eso no es un asunto de que yo puedo determinar si un texto tiene características de más de una de las clasificaciones, sí. Ahora, existen diferentes categorías de los textos y entre ellas podemos determinar textos en función del punto de vista desde el que los abordamos. Por ejemplo, tenemos los textos de acuerdo a la temática que tratan y también están los textos de acuerdo a la intención comunicativa que tenemos a la hora de elaborarlos, estructurarlos o pensarlos, ¿ok?
Entonces, desde el punto de vista de que se adscriba a una intención comunicativa, el texto se clasifica en pregunta de examen: argumentativos, expositivos, narrativos, descriptivos y dialógicos. ¿Ok? 5 formas de clasificar, o 5 tipos en esta clasificación. Ahora, si yo voy a pensar en la clasificación que tienen los textos desde la temática que abordan, desde el tipo de lenguaje, que obviamente es un poco más especializado que se utiliza, la clasificación es científico-técnicos, humanísticos, periodísticos, literarios, jurídico-administrativos, que son los que en este caso a ustedes les atañe, y también los textos publicitarios. Acuérdese, de acuerdo al punto de vista de la temática que abordan, y por supuesto, también hay que tomar en cuenta el lenguaje especializado que se maneja en ese texto, ¿sí? Porque a lo mejor, yo quizá no pudiera entender un texto jurídico administrativo con la misma habilidad o con la misma facilidad que pudiera entender uno de ustedes que está formándose para ser un abogado. Pero probablemente alguno de ustedes tenga dificultad para entender un texto publicitario que yo domino y que manejo por mi área de especialidad. Entonces, o un texto de literatura, un texto periodístico. Entonces, depende, lógicamente, de la especialidad que cada uno de nosotros tenga para poder entender, decodificar e interpretar todos los mensajes que nosotros podamos encontrar en uno de estos diferentes textos. Ahora, vamos a tener que describir cada uno de ellos para que usted empiece a pensar cuál de los tipos de textos va a utilizar usted en su ensayo, y por supuesto también ir pensando que dentro de esto de los textos, y quiero hacer esta aclaración, cuando yo hablo de textos, no hablo solamente del libro como tal, sino también de los diferentes párrafos que pueden conformar un texto general, ¿sí? Yo puedo tener en un mismo texto, en un mismo libro, ¿ok? Párrafos argumentativos, párrafos descriptivos, párrafos cronológicos, ¿ok? O sea que puede funcionar. Entonces, miren, ¿qué pasa con los textos argumentativos? ¿Sí? Tienen como finalidad, conseguir convencer al receptor de la tesis que defiende, en este caso, el emisor, el cual, lógicamente, siempre va a defender sus opiniones a través de razonamientos lógicos, pues. O sea, yo tengo razonamientos porque yo razono sobre determinado tema porque estoy 100% convencido de que es así. Yo soy correísta a muerte porque estoy 100% convencido desde mi razonamiento que este ha sido el mejor proceso político que ha tenido, o la mejor ideología política que ha tenido el país. O yo soy de la derecha porque siento que tal cosa. O yo soy de la izquierda, o soy... En fin, no es, ojo, es un ejemplo, no un por si acaso. Entonces, para que yo logre, o alcance un nivel de conocimiento, un nivel de razonamiento como para argumentar mis ideas, es porque estoy 100% convencido de que así es, ¿ok? Entonces, estos textos, sí, estos textos pueden definirse como argumentativos, o más bien dicho, ¿cuáles son los textos que podemos definir como argumentativos? Están, por ejemplo, los artículos de opinión, están los ensayos, están los sermones, están las citas de, las críticas de espectáculo, están las valoraciones personales de, por ejemplo, una obra artística, están comentarios críticos, etcétera, ¿no? O sea, están las columnas en los diarios, etcétera, ¿no? Son a grandes rasgos textos persuasivos, ¿sí? O sea, una de las características fundamentales, pregunta de examen, que tienen los textos argumentativos es que son textos persuasivos. O sea, son esos textos que utilizan los caballeros, ¿sí? Los caballeros son los que más habilidad tienen para utilizar este tipo de textos, ¿no? Son estos caballeros que van y que
galantean a una dama y tal, ¿no? Entonces, utilizan ciertos recursos argumentativos que hacen que la víctima caiga en sus redes, ¿no? Entonces, por ahí vamos con el asunto. Ahora, mire, en este tipo de textos, ¿sí? El emisor tiene dos propósitos específicos. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Pregunta de examen. Por un lado, tomar posición sobre el tema del que se está hablando, pero también, por otro lado, influir en los receptores con respecto a este tema. Para esto que yo acabo de mencionar, para poder tener estos dos propósitos, el interlocutor desarrolla un conjunto de estrategias, ¿sí?, que le van a permitir convencer a los receptores, al tiempo que obviamente plantea distintos tipos de puntos de vista, o como quieran llamarlo usted, para tomar después posición sobre uno de ellos. Es decir, que le dice a la gente, esto hay, pero este es el mejor camino, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, el vendedor de autos, ¿sí? Cuando por ahí Fausto, Mary deciden comprar un vehículo, ¿sí? Han ahorrado durante un buen tiempo y ya tienen sus $15,000 para comprarse su automóvil de casa. Entonces van allí y dicen, ok, no necesito más que esto, muy bien, toda la vida, tal, muy bien. Llego al almacén y el vendedor me dice, ok, perfecto, ¿cuál es el vehículo que usted necesita? Ok. El vendedor le dice, verá, hay este que es el que usted desea, pero también hay este y este, ¿ok? Con este de aquí que usted se va a sentir mejor, que va a tener aire acondicionado, que que vidrios eléctricos y que no sé qué, que le cocina y le da haciendo el almuerzo y le hace masajito y todo lo demás por solo $2,000 tal, y aquí le hacemos. Entonces, mire, le da las opciones, pero sin embargo marca el terreno en el que él considera es la mejor opción. Y le termina convenciendo. Y Mary va a su casa en vehículo del año, pero va con una deuda de $5,000. No dijeron que era solo 2, sí, pero es que a los 2 hay que aumentarle también la obligación de que tiene que pagar el seguro del vehículo y no sé qué vainas de impuestos por el préstamo, tal. Ok. Pero Mary se va a su casa con el vehículo más aniñado que el que pensaba comprar y se va contenta. Si Mary se va a su casa triste en su vehículo, el vendedor no hizo un buen trabajo. Si Mary se va a su casa triste pensando, no, de gana lo hice, yo vine por esto tal y me voy a endeudar en 5,000 y ahora sí no voy a tener cómo pagar y tal, el vendedor no hizo una excelente argumentación. Pero si Mary se va manejando su carro con chulla a mano y silbando y tarareando una canción, entonces el vendedor argumentó su idea de una manera tal que Mary se va feliz pensando que hizo la mejor inversión de su vida, ¿sí? Entonces, los textos argumentativos tienen esa perspectiva de pensar o de contagiar al interlocutor, al receptor, de que esta es la tesis que cambiará su vida. La tesis, la ideología, la idea, ¿no? A eso me refiero. Ahora, hay que pensar, ¿sí? Que si bien es cierto, cuando yo hago argumentación, cuando yo pienso justamente en esto, en contagiar, en posicionar una idea distinta a la que la persona tenía en la mentalidad de mi interlocutor, etcétera, yo obviamente tengo que establecer, ¿sí?, una serie de argumentos o razonamientos que finalmente pueden tener una conclusión como, no sé, perdónenme el término, estocada final, ¿sí?, para que mi interlocutor quede realmente convencido de que eso es lo que le conviene, le compete y tal, ¿no? Entonces, mire, como ya hemos dicho cuáles son las cosas, cuáles son los dos propósitos que tienen los textos argumentativos, es importante también conocer un poco el esquema básico de un texto argumentativo. ¿Y cuál es el esquema básico de un texto argumentativo? Mire, se plantea el hecho o la hipótesis, ¿sí? Es decir, el objeto de argumentación o de tesis, de idea que se está en este caso promulgando,
Este sería un poco el tema que va a ser aceptado, que puede ser lógicamente también refutado o que puede ponerse en duda, ¿no? Para ello podemos acudir a fuentes bibliográficas que citemos, ¿sí? Recuerden, nunca copiar, porque eso obviamente es plagio. Siempre citar. Ustedes ya saben cómo citar, así que eso es pan conmigo. Y que nos sirvan para explicar de qué vamos a hablar, ¿sí? ¿De qué es lo que vamos a hablar? Entonces, miren, por ejemplo, está la demostración. En este apartado, en el apartado de la demostración, nosotros vamos a presentar las distintas secuencias argumentativas con las que vamos a ganar nuestra batalla. Para ello podemos realizar diversas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Por ejemplo, yo puedo presentar un argumento de autoridad, ¿sí? En este caso buscamos a algún tipo de autoridad o algún teórico que sea experto obviamente en la materia y que nos vaya a permitir sustentar nuestra opinión, ¿no? Entonces, allí citamos lógicamente y podemos decir, según Pepe Pérez, tal, ¿no? Menciona a Pepe Pérez, afirma a Pepe Pérez, tal. También podemos presentar argumentos a favor basados en nuestra experiencia personal, por ejemplo, en mi caso, según mi experiencia, como me pasó a mí, son frases que nos pueden ayudar a introducir este tipo de argumentos, ¿no? Presentar argumentos de la mayoría también le da mucha fuerza al texto, como todo el mundo sabe, si bien es sabido, en fin. Ojo, no es que vamos a hacer uso de todos a la vez, ¿no? ¿Sí? Sino que vamos a tener que ir astutamente seleccionando, astutamente en el buen sentido, seleccionando el que quizá corresponda en mejor grado al texto que yo estoy haciendo. Presentar argumentos de causa-efecto también funciona mucho, ¿sí? Si llueve demasiado, quizá perderemos tal. Cuando vengas temprano, hablamos lo del curso tal. Entonces, como sí, a causa-efecto. Ejemplificar nuestros argumentos, por ejemplo, del mismo modo que presentar explicaciones que faciliten la comprensión, es decir, o sea que, en otros términos, también funciona mucho, ¿no? También funciona mucho hacer este tipo o usar este tipo de conectores que me permiten a mí hacer argumentos. Presentar también argumentos en contra que parcialmente no soporten nuestra afirmación, por ejemplo, si bien, no obstante, sin embargo, aunque, acuérdense lo que les decía hace un momento, sin embargo, es lo que le dice el vendedor, ¿no? Este es por $2,000 mejor, le da mayor beneficio, más estabilidad, más seguridad total. Sin embargo, si usted gusta, puede llevar el que usted vino a buscar. Pero ¿qué hizo ya? Que a Mary ya le endulzó el oído y le hizo pensar que solo por $2,000 más ya no va a tener que mover la manija de la ventana para poder bajarla o subirla, sino que solamente va a tener que aplastar un botón. O que ya no va a tener que ventearse con la mano a las 12 del día, un lunes en pleno tráfico, sino que simplemente va a tener que presionar un botoncito y tendrá aire acondicionado. Entonces, me explico. O sea, es como jugarle a la psicológica a la persona, ok, yo ya le presenté esto, sin embargo, sí, no obstante, ok, entonces es como, de todas formas, es su decisión, ok, no pasa de ser una sugerencia. Descartar, la validez de argumentos que están en nuestra contra también es una forma de hacer argumentación. Está demostrado que, se sabe que. Mire que con estos ejemplos que yo le estoy dando, yo le estoy presentando a usted en bandeja de plata cómo puede usted hacer la redacción de los diferentes párrafos de su ensayo. ¿Ok? Entonces, a mí no me debe aparecer un ensayo que sea bastante plano, solo copia y pegue, sinónimos por aquí. Tiene que ser un ensayo súper bien trabajado. ¿Ok? Tiene que ser un ensayo muy bien trabajado. ¿Sí? Y por último, tenemos la conclusión, ¿sí? Ya la conclusión es un poco esto del cierre del texto, ¿sí? Esta parte, en esta parte, el autor tiene que retomar la hipótesis y, por supuesto, que le da esta validez, ¿sí? Al planteamiento, le da esta fuerza, renacer, volver a aparecer en este apartado de la conclusión.
Y para esta conclusión se pueden utilizar frases como para finalizar, en conclusión, finalmente, en resumen, dependiendo de la que usted guste, o cualquier otra de las frases que lógicamente hay, porque no son las únicas, son las que cuando estoy haciendo el material un poco se me vienen a la mente. Y se pasa a hacer un pequeño resumen de nuestra exposición o del tema que estuvimos hablando o escribiendo y de por qué nuestra opinión es válida, ¿sí? Eso es muy importante en los textos argumentativos, en la conclusión de los textos argumentativos. Entonces, ¿qué puedo yo sacar de conclusión? Si digo que estamos hablando de textos o de párrafos, entonces un poco el mensaje que les mando yo por aquí es que quizá usted en la conclusión de su ensayo tendrá que usar un tipo de texto argumentativo, ¿sí? Porque estamos diciendo que por ahí va un poco el asunto, ¿no? Ahora, mire, nosotros normalmente, chicos y chicas, caemos en ciertas falacias argumentativas. ¿Y por qué les pongo las falacias argumentativas aquí? Porque las falacias argumentativas, damas y caballeros, son recursos que lamentablemente, sin darnos cuenta, aparecen en nuestros textos como por arte de magia. Sí, no sé por qué todo el mundo tiende a caer en las falacias argumentativas. Y si yo les pregunto, ¿han escuchado alguna vez hablar sobre la falacia argumentativa ad conditionali? Si yo les pregunto, ¿han escuchado hablar alguna vez sobre la falacia argumentativa ad consequente, ad ignorantiam? La mayoría de ustedes va a decir que no, ¿sí? Pero existen, tienen un nombre y lamentablemente nosotros las utilizamos normalmente. Entonces, ¿qué pasa con las falacias argumentativas? Que las falacias argumentativas son razonamientos falsos, son razonamientos inválidos, que lamentablemente se usan para justificar una idea o una opinión de la que yo no tengo el sustento para decirla 100% seguro. Entonces, ¿esto por qué nos pasa? Porque nosotros lamentablemente no tenemos la valentía, y lo digo así, la valentía de cuando alguien me pregunta sobre algún tema, decir, no sé sobre ese tema, no le puedo decir nada porque desconozco. O sea, pensamos que se nos va a acabar el mundo, pensamos que porque somos profesores no podemos desconocer de algún tema, pensamos que porque somos juristas tenemos que conocer de todo. Por favor, algún tema habrá que probablemente sé lo básico, pero no sé, si usted me dice, ok, desarme un motor de un vehículo, a lo mejor por intuición o porque le he escuchado a mi esposo hablar de eso, algo podré hacer, pero a la perfección, lógicamente que no. Entonces, ¿por qué tengo que decir sí sé si no lo sé? Entonces, las falacias argumentativas aparecen cuando yo me niego a aceptar que no sé sobre un tema y empiezo a hacer argumentos que no son válidos, ¿ok? Entonces, estos tipos de argumentos, voy a procurar explicar esta parte un poco rápido para poder avanzar a los demás tipos de textos, ¿ok? Entonces, miren, tenemos, por ejemplo, la falacia argumentativa de argumento ad conditionali, como les decía hace un momento, que son argumentos que en realidad no existen, por lo que no pueden ser probados. Si su recurso es la especulación, normalmente esto de la especulación se aplica a veces en el periodismo, lamentablemente también en las áreas laborales. Sí, el viernes no va a haber trabajo. No va a haber trabajo y entonces empieza el rumor de pasillo, ¿no? Entonces, cuando yo repito tantas veces esto, es algo que empezamos a creer que es verdad cuando obviamente no lo es y puede obviamente ocasionar grandes conflictos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Sin el apoyo, un ejemplo del argumento ad conditionali sería, sin el apoyo de los hombres, nosotras no podríamos salir adelante ya que no tendremos a nadie que nos ayude, por ejemplo. Ese es un argumento inválido porque es un argumento que no ha sido probado, no existe. ¿Sí? Las mujeres, ojo, no es por feminismo, porque también les pasa a los caballeros, las mujeres no moriríamos sin los hombres. Sí, en absoluto, o sea, no es que no podríamos vivir sin los hombres, ¿ok? En el sentido del ejemplo, ojo, no vayan a decir esta profesora ha sido feminista o feminazi, no. Avanzamos, miren, también está el argumento ad ignorantiam, así es como se llama este tipo de argumento, que consiste en defender algo que es verdad o que es mentira
porque no se puede demostrar lo contrario. Entonces, yo argumento algo porque no se puede demostrar lo contrario. Por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, no se puede demostrar que Dios existe, por lo tanto, no existe. Ok, entonces, no se puede demostrar que hay vida en la Luna, por lo tanto, no hay vida. No se puede demostrar que hay agua en Marte, por lo tanto, no hay. O sea, son cosas que no tienen fundamento ni de un lado ni del otro, o que pueden ser interpretadas, por ejemplo, si hablamos de lo de Dios, va de religión, de creencia, de fe. Entonces, yo que soy católica puedo decir no, si yo le siento a Dios conmigo todo el tiempo, y por tanto sí. Entonces yo puedo decir que sí y la otra persona puede decir que no, pero no tenemos un argumento fiable, un argumento contundente, ¿sí? Que me permita sostener mi ideología, sino que ya va, o mi postura, sino que ya va más bien de creencias y de situaciones que muchas veces salen de las manos y que yo no puedo argumentar. Está también la afirmación del consecuente, que es como lo que les menciono ahí, por ejemplo, si A, entonces B por lo tanto A. O sea, todos los perros son fieles, Marcos es fiel, por lo tanto Marcos es un perro. Entonces, también es un argumento que por consecuencia, ¿no? O sea, todas las mujeres deberían estar en la casa lavando, cocinando y planchando. O eres mujer, plancha la camisa. O sea, porque soy mujer, por consecuencia yo tengo que saber planchar. Yo soy mujer y no sé planchar, y no me quita lo femenino. Ni me hace menos mujer, ni la mujer que sabe planchar es más mujer que la mujer que no sabe planchar. Perdón el trabalenguas, pero más o menos es así. Y también ahí va de ideología. Y es lo que les decía un poco hace un momento, ¿no? ¿Qué tal si yo comparto una foto íntima con mi pareja y luego me divorcio y mi pareja empieza a difundir esa imagen? Entonces, podemos debatir de esto toda la noche, ¿no? Y no llegaremos a un consenso o a una situación real, yo que sé, que me permita tener un sustento así, tal cual. Está la apelación a la tradición. La apelación a la tradición también es una falacia argumentativa porque consiste en afirmar que algo está bien o es correcto porque se ha hecho así siempre. Sí, o sea, porque así se hizo siempre, así pegue, así mate, marido es. Entonces, como así fue siempre, así tiene que seguir siendo. Lógicamente, en la actualidad, ese es un choque emocional bárbaro, porque las mujeres de ahora, las jovencitas, ¿no? Ya no tienen ese pensamiento, o sea, ya no es que así pegue, así mate, marido es, ya no son las mujeres que el marido llega borracho a la madrugada y ella tiene que levantarse a calentar la comida para servirle al pobre señor que viene cansado de beber con sus amigos. Entonces, ya no estamos ante esta situación, por lo tanto, obviamente dista mucho ya esta cuestión, ¿no? Entonces, también está el argumento a silentio, que se extrae una conclusión en base a que la otra persona no dice nada, ¿no? Entonces, como te vieron en la esquina con un amante, ¿sí? Y la persona se queda callada. Como se queda callada, entonces sí es verdad. Ah, entonces sí es verdad porque no me dices nada. Entonces, también es una forma de hacer una falacia argumentativa, ¿no? Está la generalización apresurada, ¿sí? Que consiste en hacer una afirmación basándose en pruebas muy, muy pequeñitas. Mi exnovio fue infiel, todas las mujeres son traicioneras, o sea, porque una mujer la engañó, entonces el resto también va al mismo cajón. Entonces, un poco sí hay que considerar estas falacias que les voy diciendo, y ustedes, yo estoy completamente segura de que ustedes irán diciendo, sí, yo he hecho esas falacias, yo cuando peleo con mi novio, yo cuando me enojo, yo cuando he hecho esto, lo he hecho, ¿no? Cuando me quedo sin argumentos, sí, cuando me quedo sin argumentos, lo único que me queda es llorar, ¿sí? Y entonces con eso gano la batalla. Eso es autoría de las damas, ¿no? Me han contado, por si acaso, no se sientan mal, por favor. Entonces, bien, también está la apelación a la tradición, ya vimos, el silencio, la generalización apresurada también ya vimos. También está dentro de las falacias argumentativas la falacia del falso dilema, que consiste en presentar dos argumentos como los únicos que son válidos, ¿no? O sea, no hay otra opción, solamente están estas dos alternativas. ¿Quieres ser rico o ayudar a la gente? O sea, no puedo ser rico y ayudar a la gente. Es más, estoy esperando hacerme rico para poder ayudar a la gente con esa plata, porque ahorita más bien necesito un rico que me ayude a mí.
¿sí? Entonces, ahí también hay un falso dilema. Cuando yo le pongo a una persona solamente dos opciones, cuando hay N cantidad de respuestas para esa situación. Está la falacia de la pendiente resbaladiza, que consiste en sugerir que una acción provocará una condición de eventos que resultarán negativos, ¿sí? Sin establecer explicación alguna. Si no apruebas matemáticas, serás un fracasado toda la vida. Este ejemplo es el ejemplo que más me gusta porque a todos en nuestra generación, a los que tienen mi edad, 38 años por ahí, y a quienes son mucho más jóvenes, probablemente, y espero que ya no, nos dijeron que el que no aprendía matemáticas, el que fracasaba en matemáticas, era realmente lo peor que había. O sea, lo único que valía en la vida era ser bueno en matemáticas. Si usted era bueno en lengua, no servía. Si usted era bueno en educación física, no servía. O sea, no era meritorio ser excelente deportista, no era meritorio tener habilidades para las artes plásticas, para el dibujo tal. No, tenía que ser bueno para mate y entonces era un genio, era el futuro genio de la vida. Y si no, hasta aquí nos trae el río. Entonces, esta también es una falacia porque no es real, ¿sí? Entonces, por eso es la acción que genera una serie de consecuencias y ahí también podemos hablar que un poco se mezcla, ya veremos más adelante, con esto de pasar por las escaleras, de levantarse por el lado izquierdo, de romper vidrios, espejos y no sé qué otras cosas, ¿no? De que el novio vea a la novia vestida de blanco antes de la iglesia, que si se pierde el anillo de bodas, que no sé qué. Bueno, y aquí podríamos igual, insisto, sentarnos toda la noche y sacaríamos un montón de falacias argumentativas que ustedes saben que existen y que las utilizan o las utilizamos cotidianamente, y que están allí y que muchas veces, lamentablemente, como son populares y son parte de nuestro proceso de comunicación popular, están tan metidas en nuestro subconsciente que prácticamente son parte de la forma que nosotros tenemos de conversar y de sustentar nuestras ideas. Entonces yo no me imagino un abogado, imagínese usted un abogado que le diga a la persona que están, no sé, defendiendo en un divorcio, que el abogado le diga, no señora, usted tiene la culpa, así que cédele todo a mi cliente porque usted debía estar sentada en su casa lavando, cocinando, planchando y cuidando los guaguas y no echa la que trabaja ni andando en las fiestas con sus amigos. O sea, ahí sí, imagínese yo, disculpe nomás señor abogado, pero estamos ante una falacia argumentativa y ahí sí ya empieza la guerra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, pero lamentablemente este tipo de cosas sí que sucede, sí que sucede. Ustedes obviamente que son los abogados de la patria y son el futuro prometedor de la patria, no van a cometer esos errores, pero yo sí me he encontrado con abogados que tienen estas maravillosas formas de pensar que nos dejan un poco atónitos en algunas circunstancias, ¿no? Pero insisto, ustedes que van por el buen camino, no lo van a hacer. Permítanme medio segundo, por favor, para registrar la asistencia del siguiente grupo, porque si no logro, se me quedan sin la asistencia el grupo de las 7:30. Medio segundo, por favor, tengan la bondad. Cuidado, se te muere más de medio segundo, pero... ya acabé, sí, porque luego me dicen, ya, ok, miren, entonces estamos aquí. Bien, entonces, pilas con este asunto. También está, antes de que me olvide, la falacia del hombre paja, ¿sí? Que consiste en tergiversar las palabras del oponente, ¿sí? Para atacarlo argumentando que no ha dicho o que, no sé, es como más fácil, ¿no? Y esto les pasa sobre todo a los caballeros, ¿no? Que cuando se ven evidenciados en alguna situación adversa al hogar o a la pareja, ¿no? Sacan la vuelta y dicen, me estás queriendo decir que yo soy el infiel, me estás queriendo decir que yo en lugar de trabajar, ando por ahí, me estás queriendo decir que yo que soy policía, en lugar de hacer mis rondas y mis toques y no sé qué, ando con las chicas de bar en bar. Entonces, se sacan la vuelta diciéndole a la otra persona o tergiversando un poco las palabras de la otra persona para argumentar o para decir su realidad o para graficar su realidad, ¿no? Entonces, ¿eso también sucede? Sí, también sucede. Y esto guaguas, no guaguas, señores y señoritas, realmente este tipo de falacia del hombre paja es una de las falacias que más utilizan
los abogados, ¿sí? Cuando están en este arte de litigar, de litigio, ¿no? Ah, ¿está usted insinuando que mi cliente tal, está usted diciendo que le dejó sola a su hijo? Cuando uno, por ejemplo, yo he escuchado en los de casos que hacen los chicos en la presencial, en el laboratorio, ¿no? Entonces el abogado dice, cuando la víctima, ¿no? Cuando la madre dice, no, es que yo salí solamente un momento a comprar a una tienda. Ah, entonces está usted afirmando que dejó a su hijo de 2 años solo en la casa hasta que usted fuera a la tienda. En ese tiempo le hubiera pasado tal cosa, tal cosa. Falacia de la información. Sí. Ok, entonces, ¿utilizan o no utilizan? Ustedes que son los abogados de la patria, que no lo diga yo, que lo digan ustedes. Está, Eres un ídolo. Él lo está diciendo. verán que son ejemplos, no van a pensar que No usted se como llama, abogado, no se que- llama como que hace uso de... racionalizar la información. Eh, sí, no, acuérdense que estamos hablando no sé si me ayudan apagando los micrófonos, me harían un gran favor. Estamos hablando del tipo de argumentos que nosotros normalmente o que a veces las personas hacen, utilizan, discúlpenme, no se graba la asistencia de los chicos de las 7:30. Entonces, miren, estamos hablando de ese tipo de argumentos falsos que muchas veces se utilizan, perdón que yo lo diga, con todo cariño y sobre todo con todo respeto, porque sé que hay muchas personas que están ya trabajando con abogados, que no sé si sea el término, que son asistentes, que están en la parte operativa, en el asunto ya de la parte legal. Entonces, no quisiera ofenderles, más bien lo que yo pretendo con esta partecita de aprovechar esto de los textos, o de los tipos de textos y de los tipos de párrafos, hacerles notar, ¿sí? Hacerles notar que muchas veces caemos en este tipo de argumentos que en realidad no son adecuados, ¿sí? Y que lamentablemente ustedes que van a ser abogados, porque también trabajo con futuros arquitectos, también trabajo con futuros auditores. Los auditores que ustedes saben que después de los abogados son los más temidos en la vida. No sé si por ahí hay algún auditor, porque, insisto, ustedes son gente muy preparada. Presente. Por ahí, por ahí, con todo cariño y respeto, por favor, que no trabaje en la Contraloría. Muchas gracias. Entonces, Mano derecha de Poli. entonces los auditores también manejan, chicos, yo considero con todo cariño los auditores, los abogados tienen que manejar un léxico, un nivel de comunicación muy, muy, muy superior. Hay que tener mucho tino con lo que se dice, hay que tener mucho tino con lo que se argumenta, con lo que se detalla, con lo que se escribe, con lo que se informa. Si algo he aprendido en la vida de tanta glosa de la Contraloría es precisamente que el desconocimiento de la norma no exime de la culpa. Así que hay que ir siempre por la sombrita para no caer en diferentes circunstancias adversas, ¿ok? Pero bueno, avancemos porque el tiempo es el peor enemigo con ustedes, que tenemos solamente 1 hora y media gracias a la tutoría semanal. Entonces, recuerden por favor todo lo que hemos hablado de lo que son los textos argumentativos y de tratar de dejar de lado las falacias, ¿sí? Tratar de dejar de lado estas falacias argumentativas y tratar en gran medida de hacer los argumentos, de hacer argumentos razonados, sustentados. Si yo voy a hablar sobre un tema, que sea porque conozco, porque tengo el conocimiento para dar una idea concreta, fundamentada, sustentada y basada en esta situación, ¿ok? Que no sea como los candidatos a presidentes de la República del Ecuador, que pretendían beberse una copa de licor cuando ganaran la elección, o que pretendían ganarse al pueblo con una falsa proyección del esposo abnegado y tal, ¿no? Entonces, y claro, son modelos o estereotipos que se van generando ni siquiera desde nuestro entorno, sino desde Norteamérica,
cuando Obama apareció como el presidente de una de las potencias más grandes de la vida, que podía ponerse de alfombra para que su esposa camine por ahí. Entonces empieza ese modelo, ¿no? Ok, como él es querido, vamos a ver si por acá es. Entonces no va por ahí. Pero bueno, vamos a los textos expositivos, ¿sí? Porque acuérdense que ya nos toca empezar a redactar la introducción, perdón que les vaya dando una de cal y una de arena, pero es así, ya tenemos que hacer la introducción. Quizás son tareas bastante sencillas, bastante simples, pero cuando yo leo los trabajos que están bien elaborados, los trabajos, cuando yo leo párrafos en las tareas que están bien elaboradas, eso es música para los oídos. Entonces, bien, tenemos ya los textos expositivos. Hablamos ya de los argumentativos. Ahora, ¿qué pasa con los textos expositivos o párrafos expositivos? Acuérdese, por favor, de este particular. Recuerde que yo le estoy diciendo que nosotros podemos conjugar, ¿sí? Que podemos conjugar estas dos partes, que yo puedo armar un texto expositivo en su totalidad y que me puede quedar maravilloso, pero que también yo puedo utilizar descripción, narración, que puedo utilizar exposición para trabajar o elaborar un texto que le deje a mi lector obnubilado y que se sienta maravilloso y que no quiera dejar de leer. Si algo bonito le puede pasar al escritor es que su lector no quiera dejar de leer sus textos. Y eso es lo que usted tiene que lograr. Que todas las víctimas que se están divorciando, que todas las víctimas que están peleando por una pensión alimenticia y tal, le busquen a usted, Juan Carlos, Fausto, María, Pedro, Elvis y tal, para que sea usted el defensor de los derechos, ¿ok? Entonces, miren, tengo un texto expositivo. ¿Qué pasa con el texto expositivo? También se lo conoce como informativo, ¿sí? Son aquellos textos, ¿sí? Son aquellos textos que se centran en explicar, en presentar o formular de una manera clara y ordenada, incluso a modo narrativo. A veces me dicen, profe, es que ahí un poco nos confundimos. A ver, aquí es más, creo que yo por explicarles les confundí un poco. Mire, no es lo mismo, mejor dicho, exponer que narrar. Cuando yo hago una exposición, yo realmente no puedo poner mi punto de vista, ¿no? Cuando yo hago una exposición, yo netamente describo, o sea, cuento, ¿ok? Pero cuando yo hago una narración, yo ahí sí le puedo poner algún valor agregado, ¿sí? Que incluso ponga en evidencia mi estilo, ¿sí? Pero cuando yo hago una exposición, yo simplemente voy explicando de la manera o de la forma más clara posible, de la manera más ordenada posible el texto, los distintos aspectos de un tema en cuestión, cualquier tema que esté en cuestión, donde nosotros podamos inclusive dar ejemplos, hacer analogías, hacer explicaciones, y dentro de estos textos expositivos nosotros podemos tener, por ejemplo, no sé, los ensayos, esquemas, definiciones, instrucciones, por ejemplo. Si una de las mejores ejemplificaciones que podemos tener de los textos expositivos justamente son las instrucciones, ¿sí? Informes, documentos históricos, diccionarios, tratados, a ustedes que les encanta esta cuestión de las leyes y todas las vainas, ¿no? Apuntes, etcétera, ¿ok? En los textos expositivos, sí, predominan las oraciones enunciativas, el uso, ya explicamos las oraciones, ojo con eso, el uso de la tercera persona, de también vocabulario científico-técnico, el registro formal y un alejamiento de expresiones subjuntivas, ¿sí? Porque si no ya estaríamos un poco también cayendo quizá en la narración, y acuérdense que eso también habíamos tratado de explicar o de escribir. Son los textos, chicos, expositivos, ¿sí? Son
informativos, ya que presentan datos o información sobre fechas, sobre acontecimientos históricos, sobre personajes, etcétera, ¿no? Son directivos porque funcionan como una guía y porque dividen el texto de acuerdo a conceptos y directrices que a lo mejor faciliten la comprensión de un tema. Eso es importante, por ejemplo, los títulos, los apartados, ejercicios, etcétera, pero también son explicativos ya que presentan especificaciones o explicaciones acerca de los hechos que ha ido retratando por ser a lo mejor informativos, ¿no? Es decir, cuando yo redacto un texto informativo, yo voy describiendo de la forma más concreta, más posible, que se pueda entender con mayor facilidad y que la gente pueda quizá un poco imaginar ese hecho que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba una noticia de la operación del presidente de la República y sin saber dónde está ni cómo está, un poco uno puede imaginar cuál es la situación. Entonces, el texto está tan bien descrito, está tan bien trabajado que permite esta imaginación. Y además, permítanme, estos textos, lo siento, además de estos textos, sí, a su vez, se caracterizan por presentar la información de acuerdo a varios criterios organizativos, de forma tal que podemos encontrar la información clasificada en función de distintos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Esos mecanismos son, por ejemplo, a través de la descripción, que consiste en la agrupación de ideas por pertenecer al mismo campo semántico, ¿sí? O sea, las palabras que están como dentro de este mismo marco. Por medio de, por ejemplo, la seriación, que un poco explicábamos hace un momento con las normas APA, ¿sí? Que se encargan de organizar los elementos de acuerdo a un orden que existe en el texto, lógicamente. Sí, esto no es arbitrario, no es cuestión de que el autor va a poder decir, bueno, esto sí, esto no. O sea, no es cuestión de que porque sí, sino que simplemente tiene que ser una seriación que contribuya a la comprensión de. Se puede también ir estableciendo relación de causalidad mediante las cuales definamos las razones o fundamentos, por los que se va a ir haciendo la secuencia de las ideas o generando la secuencia de las ideas. También hay que ir planteando la dicotomía problema-solución, porque acuérdense que esto es una gran forma de enganchar al lector, ¿no? Esta relación bastante beneficiosa, le digo yo, de ir planteando una temática con esta perspectiva del problema y la solución, de acuerdo, lógicamente, a lo que usted esté estableciendo, a lo que usted esté trabajando, ¿sí? Y también, por último, a partir de la relación de la comparación, según cuáles sean las semejanzas o las diferencias que usted vaya a ir encontrando en un texto. Permítanme un segundito, por favor. Ya, mil disculpas, es que hay mucho ruido por acá y yo mismo les estoy causando interferencia. Bien, luego de los textos dispositivos tendremos que trabajar sobre los textos narrativos, pero por cuestión del tiempo y porque entiendo yo que normalmente a veces hay personas que están esperando que sea jueves para quizá hacer alguna pregunta, alguna situación, y considerando que me quedan 15 minutos para poder despejar ciertas dudas y hacer una explicación sobre una de las tareas que quiero que quede, no sé, perdónenme si cabe el término, que se quede un poco clara o que quede un poco explicado de antemano, porque es una de las tareas que se aproxima y que hay dos personas que me escribieron a la zona de mensajería del aula consultándome cómo se tiene que trabajar esto del racimo asociativo. Entonces están un poco asustados con esto del término del racimo asociativo y quisiera que en esta clase pudiera yo tomarme un par de minutos para explicar tanto lo del ensayo como el racimo asociativo, que son las tareas más próximas y que en realidad son parte fundamental
de la PAE, que es lo que se le viene a usted, y que como yo le había hecho notar en el primer parcial, yo le recomiendo, con todo respeto, siempre es una sugerencia nada más, tratar de ponerle un poco más de empeño a las PAE, porque recuerde que las PAE son dos calificaciones que hacen uno de los promedios que ustedes tienen en el SGA, ¿sí? Entonces un poco por ahí va el asunto. Así que en este momento les voy a explicar qué es lo que pretendo que ustedes puedan ubicar en el ensayo, en la parte de la introducción del ensayo, y también cómo manejar este asunto del racismo asociativo. También ahora que estamos el doble de personas que estábamos en principio, recordarles así rapidísimo que uno de los hallazgos o descubrimientos que habíamos hecho con el señor, me parece que es el señor Hurtado, quien tuvo la gentileza de ayudarme un poquito a tratar de descubrir qué era lo que estaba pasando con las clases grabadas. Lo que le podemos sugerir es que por favor traten de cambiar de navegador para mirar las clases. Algunas clases se miran en Mozilla, otras en Explorer. También, como les dije en principio, si usted se fija, yo les estoy cargando 2 links de la clase para ver cuál de las 2 opciones le permite a usted ingresar a mirar. Entonces, espero funcione porque estoy haciendo lo que dentro de mis manos más me permite. Entonces, bien, una de las tareas que nosotros tenemos pendiente para estos días es el ensayo académico. El ensayo académico, o en el ensayo académico lo que usted tiene que hacer es, si la recomendación es buena, si ustedes consideran que es una recomendación que vale la pena seguir, consulten en los artículos que ya trabajaron para la tarea 6, que es la de hacer las citas textuales cortas y largas. Entonces, la sugerencia es que amparados o basados en esos mismos artículos, para que no tengan que buscar más información, entonces estos artículos, como ustedes ya leyeron, le pueden servir suficientemente para que puedan hacer esta tarea, que es elaborar la introducción de su ensayo académico. Recuerde, por favor, que esta tarea ya es la primera parte de su PAE, de su producto final, porque acuérdese que en el producto final usted tiene que grabar la disertación de este texto, que es el que está haciendo, ¿no? Entonces, lo importante es que el texto esté bien elaborado para que usted pueda hacer un buen trabajo a la hora de disertar su ensayo. Entonces, la intención es que usted haga una buena introducción. Entonces, ¿qué nomás debe tener o qué nomás debe contener su introducción? En la introducción lo que usted tiene que poner, sí, lo que usted debe ubicar en la introducción es hacer una descripción general de lo que usted va a contar en el desarrollo de su trabajo, ¿sí? En el desarrollo de su texto. Eso es lo que usted tiene que lograr. Usted lo que tiene que lograr es que la persona que lea la introducción de su texto se ubique geográficamente, se ubique con una idea general de todo lo que usted va a trabajar en el cuerpo de su texto. Ok, si yo leo la introducción, yo tengo que ser capaz de entender que en su ensayo yo voy a encontrar causas, voy a encontrar consecuencias, voy a encontrar soluciones, voy a encontrar tipos, voy a encontrar formas del maltrato intrafamiliar. Pero ojo con lo que les voy a decir en este momento. Yo estaba percatándome, sí, al leer un poco sus tareas, que se me están inclinando mucho más por el lado de el maltrato, y me están dejando de lado la parte de la comunicación. Entonces, acuérdese que conmigo lo fuerte, o lo que a mí más me interesa, es que usted me describa en el ensayo cómo la comunicación también es parte del maltrato. ¿Sí? Como un hombre o una mujer que maltrata a su pareja, a su conviviente, a su hijo, a su hija, a su mamá, a su papá, también lo hace a través de la comunicación, del paralenguaje, de todo esto que nosotros hemos analizado en clase. O sea, que la comunicación sí que incide en este proceso de maltrato. Entonces, eso no me porque también veo por ahí el abogado que llevan dentro y empieza un poco ya a salir, y se están yendo por el lado de la normativa, de la ley, de tal, que está muy bien, ¿ok? Está muy bien, y a mí en realidad les digo con toda sinceridad, me da mucho gusto, porque yo
No soy quien califica los deberes, pero como les dije, yo me saco un tiempo de donde sea y trato de mirar, por lo menos leer un párrafo de cada trabajo y ir midiendo, porque así también voy evaluándome. Como yo les dije en principio, o sea, yo voy, si usted va creciendo, si usted va dejando errores, si usted va empezando a escribir correctamente, entonces es porque estamos haciendo un buen trabajo. Si no, entonces no estoy sirviendo y es tiempo de jubilarme. A mis 38 años tendré que colgar los guantes. Pero si yo veo que hay mejoría, entonces pues seguiremos en el camino, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que tenemos que poner en el ensayo. En el otro, sí, ¿cuántas hojas de introducción me preguntan? Recuerden que les dije que estamos hablando de al menos, perdón, no de al menos, que estamos hablando de unos 5 o 6 párrafos, ¿sí? O sea que es más o menos un poco más de la mitad de una hoja. No les digo, no les voy a decir una hoja o 5,000 caracteres, no les voy a decir porque obviamente sería una locura, ¿no? Yo sé que quizá no vamos a encontrar con precisión este asunto de yo qué sé, justos 5 párrafos. Y a veces cuando yo les digo 5 párrafos, hacen justo 5 párrafos y me escriben, pero yo hice los 5 párrafos que usted dijo y el profesor me califica que muy poco, que no sé qué. Entonces, solamente es un aproximado. Chicos, no importa la cantidad, lo que importa es el contenido, ¿ok? Ahora, con esto yo no quiero decir también, hágame un párrafo y ya está. Usted dijo que el contenido, en un párrafo yo no puedo describir jamás todo lo que yo voy a contener en un texto que tendrá una extensión, no sé, se me ocurre a mí de unas 5 hojas, 4 hojas, ¿sí? Entonces, profe, hable serio, tan largo va a ser, es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo, no se desmaye antes de tiempo, un día a la vez. Entonces, yo estoy proyectando en este momento, me quedan 7 minutos, chicos, estoy proyectando en este momento el link que como ustedes pueden ver, es el link que está insertado, perdón, en la tarea del racimo asociativo. Entonces, ¿qué es un racimo asociativo? Nosotros, más bien dicho, les puse el link de este apartado como un ejemplo nada más de cómo hacer un racimo asociativo. Un racimo asociativo o un modelo del escarabajo, como ustedes ven ahí, es simplemente un organizador gráfico que le permite a usted hacer una especie de índice de lo que va a contener en este caso, el cuerpo de su ensayo, ¿sí? Entonces, profe, eso es una pérdida de tiempo, ¿para qué nos vas a hacer eso? Más fácil, déjenos ya seguir haciendo el cuerpo y no sé qué. Si ustedes hacen el procedimiento como les recomiendo, yo estoy completamente segura de que los resultados van a ser muy favorables, ¿sí? Esto no es una pérdida de tiempo. Lamentablemente la gente piensa, la mayoría de personas piensa que hacer un organizador gráfico previo o hacer una lluvia de ideas previo a hacer una redacción es una pérdida de tiempo, pero quienes han tenido la oportunidad de escribir, de estudiar, de trabajar en hacer producción científica y tal, sabe que no es una pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces, miren, el escarabajo lo que le permite a usted, o el racimo asociativo lo que le permite a usted es ir generando o jerarquizando, esquematizando y jerarquizando las ideas del ensayo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo, perdón la redundancia, tenemos deserción, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo yo en el primer nivel jerárquico, tengo ambiente escolar, idea, consecuencia, programas, familia, situación económica. Y luego de ello, yo tengo un segundo nivel jerárquico que ya nace del primero. En este caso, de familia, nacen los hermanos y los padres. De situación económica, ¿qué pueden hacer? De ambiente escolar, ¿qué puedo obtener? De consecuencia, ¿qué puedo obtener? Claro, este es un ejemplo, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en el problema o en la problemática que es de la que usted tiene que hacer en la tarea, lo que usted tendrá que poner en lugar de deserción, lógicamente, es la incidencia o influencia, perdónenme si me equivoco, de la comunicación en el maltrato intrafamiliar. Entonces, ¿qué puedo yo sacar de ideas? Como ustedes ya han leído tanto sobre este asunto, podrán poner, por ejemplo, formas, podrán poner tipos, podrán poner consecuencias, podrán poner causas, podrán poner...
y cada una de ellas deberá tener a sus respectivos hijos, ¿ok? Entonces, cuando usted se dé cuenta, cuando usted termine ya de elaborar su recibo asociativo, prácticamente tendrá el índice de o los temas y subtemas del cuerpo de su ensayo. Entonces, miren, cuando ustedes hagan la tarea 7, que en este caso ya es la introducción de su ensayo, y cuando hagan la tarea 8, que es el racimo asociativo, tendrán el 60%, y no les exagero, de la PAE 3, que tiene que ser presentada hasta el 12 de julio. La PAE 3, que ya es el ensayo completo. Y que de ahí usted tiene casi unas 3 semanas para grabar el video y subir, el video de disertación. Lo que yo les recomiendo, señores, señoritas, con mucho respeto siempre, es que sigan trabajándolo, porque dése cuenta que estamos prácticamente a 3 semanas de terminar el periodo académico. Porque acuérdese que la última semana ya es la semana de evaluación. Entonces, yo les recomiendo, como siempre lo he hecho, no deje que se acumulen las cosas, no deje que se acumulen las tareas, no solamente de mi asignatura, que es la más bonita de todas, pero no deje que se acumulen las cosas para que usted pueda no estresarse la última semana y obviamente obtener un buen resultado de este proceso. Muchas gracias por su gentil atención. Permítanme beber un poquito de agua. Tengo al señor Cortés Fausto con la manito levantada. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas noches, maestra. Sobre el video, usted habla de un video en este momento. Sí, no. Ah, ok. Fausto, el producto final de la tarea es grabarse un video disertando el ensayo que van a construir en la PAE 3. El video no será un video de 10 minutos, por si acaso, no. Es un video en el que usted haga una disertación. No estoy segura cuánto tiempo les puse en la plataforma. No sé, quizás serán 3 minutos. No estoy completamente segura, más bien 1000 disculpas. Entonces, muchos deberes para un mes, son 7 materias más foros. Sí, lo siento, por favor, discúlpennos, pero esa es la exigencia desde la parte académica. Entonces, miren, lo que usted tiene que hacer es grabarse disertando el video con su teléfono celular, no tiene que alquilar ninguna cámara, no tiene que comprar reflectores, ni cámaras de youtubers, ni lámparas mágicas, ni nada por el estilo, ni tiene que ir a un canal de televisión para que le graben, ni nada por el estilo. Usted pone su teléfono celular enfrente suyo, que se le vea, por favor, por lo menos desde la cintura hacia arriba, que se le vea a usted, no a su casa, ni el techo de su casa, ni nada por el estilo. Por favor, tendrá que estar con toda consideración y respeto con una ropa formal. Esto significa una blusita, una camisita en el caso de los caballeros, porque a veces saben grabar los videos con BBDs y todos los tatuajes maravillosos que tienen en el pecho de las novias, los novios y los demás familiares. Entonces recuerde que como va a ser la disertación de su ensayo, tiene que estar vestido de manera formal. De manera formal, no le estoy diciendo vaya y dígale a su esposo, dijo la profe de lengua, que me compres un vestido. Ahora, bueno, si quiere hacer excusa, está bien, yo me alcoholito, no pasa nada. Pero tiene que ser con un traje formal, ¿ok? Entonces, usted graba la disertación de su video. Lógicamente, el ensayo, a lo mejor, si usted diserta todo su ensayo, obviamente se llevará 10 minutos. Entonces, usted tendrá que hacer un pequeño resumen de su ensayo y disertarlo. Tendrá que considerar todo lo que ya un poco en unas 2 semanas analicemos sobre lo que es oratoria, dominio escénico, impostación de voz y todo aquello. Y hasta aquí nos trae el río. Ha sido un gusto conocerlos. ¿Ok? Gracias, maestra, gracias. Listo, Eso era que quería saber. Muy bien. Jonathan, tenga la bondad. No me queda tiempo ya. Buenas noches, doctora. Los estudiantes del otro semestre me saben mandar a fusilar. Dígame, Jonathan. Buenas noches. Era solo por dar un poquito seguro en el tema del orden jerárquico. Es lo que usted nos explicó en las diapositivas, ¿verdad? ¿De qué? Del orden Jonathan, jerárquico. en lo de las normas APA. Sí. Sí, el orden jerárquico
en las normas APA es en el asunto del formato que tenemos para los niveles de títulos y subtítulos. ¿Se acuerdan que yo les decía que con los niveles de títulos y subtítulos, que son 5 en las normas APA, pregunta de examen, ya lo han de haber visto capaz, tenemos 5 niveles y que nos permite a nosotros estructurar jerárquicamente las ideas y los temas y subtemas en nuestro trabajo de investigación. ¿Ok? Ok, gracias, licenciada. Perfecto, con gusto. Cortés Arroyo, Fausto, ¿ya me preguntó o no? Cortés Fausto, ya creo. Susi Balseca, y con Susi me despido, chicos. Susi. Buenas noches, Doc. Por hacerle una consulta, ¿qué habría pasado la tarea que hicimos de las citas cortas y las citas largas del día domingo? Que ya no... No le escucho a mi Susi, no sé si es que no sé si es que es una interferencia de su internet, pero no le pude escuchar. Parece que lo que me intentaba decir es que no está la tarea. Obviamente, si la tarea era hasta el 20, probablemente ya no le aparezca para que usted la pueda cargar. No sé si era eso. Chicos, mil disculpas. Tengo todavía 4 manitas levantadas. Ni siquiera pero... para que nos pueda calificar. ¿De qué paralelo es, Susi? Paralelo 3. Ya, yo me voy a fijar, Susi, pero no lo creo ahorita, acabo de mirar, en el paralelo 1 está la tarea, en el paralelo 3 está la tarea, está aquí la búsqueda de información, estuvo habilitada hasta el 23, me parece, y están aquí las tareas para que las pueda calificar el docente tutor. No he hablado con él todavía, pero entiendo yo que ya las calificará después. Pero la tarea está aquí, ¿sí? Susi, la tarea está, me hizo asustar, pero la tarea sí está aquí. Doctora, buenas noches. En mi caso es era de la compañera. Yo subí la tarea a la fecha indicada y actualmente ya no aparece la tarea. Yo les he querido tomar la no palabra. aparece la tarea, también está en el paralelo 3, disculpe. Sí, doctora. Buenas noches. También tengo el mismo inconveniente. La tarea sí aparecía, yo subí una fecha antes de la fecha indicada, lógicamente, pero actualmente no, ya no aparece en la plataforma. No les refleja a ustedes, porque yo ahorita acabo de ingresar a la plataforma y está la tarea, la tenían que subir hasta la búsqueda de información, la tenían que subir hasta, déjenme, les reviso, me van a matar los del otro paralelo, hasta el 23 de junio, 23 y 59 minutos. Sí, así fue, y se la subió, en mi caso la subí como siempre antes de la fecha indicada, pero desapareció de mi plataforma esa tarea. Están de las oraciones, del resto de tareas, pero esa tarea específicamente desapareció de la plataforma. Miren, yo la tengo aquí. Les voy a compartir pantalla porque en realidad eso me preocupa sobremanera. Miren, aquí está la tarea, está publicada, está aquí, está búsqueda de información, y ustedes yo la abro y está aquí hasta el 23 de junio. O sea, no sé por qué no les aparece a ustedes. Déjenme revisarle en algún otro paralelo. A ver, pero me dicen que esos son del paralelo 3. Sí, lo que pasa es que, como yo les he dicho siempre, las tareas tienen que revisarlas por paralelo. O sea, a veces el paralelo tal habilite tal porque son tantos estudiantes. Entonces, en realidad, son disposiciones que nos dan. Entonces, miren, la tarea, por ejemplo, hasta el 20, sí, el paralelo, creo que es el paralelo 4, no me fijé. Está hasta el 20 y yo tengo 63 tareas entregadas, sí, en el paralelo. Profe, doctora, buenas noches. Sí, igual en mi Canvas ahorita yo estoy revisando, no tengo la tarea número 6, no sé si quiere lo puedo compartir, solo tengo la tarea 7 y la tarea 8. No me queda tiempo, yo de verdad les pido una disculpa, chicos, siempre me quedo con ustedes más tiempo y tengo con otro grupo y el otro curso siempre se me queja también. Entonces yo les pido una disculpa, me acaban de indicar de este particular, yo lo voy a reportar en este mismo momento
con la señora coordinadora porque me parece un poco extraño. Me voy a fijar en todos los paralelos, pero a las 9:30 que termino mi jornada me voy a fijar en todos los paralelos. Recuerden, por favor, confirmar la asistencia a la tutoría PAE y me voy a fijar en los paralelos que no aparezcan. Por ejemplo, ahorita en el paralelo que revisé me aparecen 63 tareas cargadas. Si es que pasó lo que me dicen ustedes en los otros paralelos, tendré ninguna tarea cargada. Entonces yo voy a notificarle a la señora coordinadora para que ella me indique qué es lo que sucede allí y qué es lo que procede. Entonces si me disponen a volver a habilitar la tarea, pues yo lo vuelvo a habilitar y ustedes van a tener que hacer el favor de volverla a cargar. Si es que la tarea del paralelo 3, no Ok. Gracias, doctora. Les agradezco mucho. Y ánimo, doctora. Una linda noche. Igualmente, que tengan una buena noche. Muchas gracias por su asistencia. Que pasen muy bien. Hasta el día sábado, disculpe.